Hola con todos, bienvenidos a este espacio Sostenibles, este espacio creado por Grupo RENS para hablar de sostenibilidad, de responsabilidad, de medio ambiente. Para eso hemos invitado a Alicia de la Torre. Ella es doctora PhD en temas de administración estratégica. Nos va a hablar de su investigación. Bienvenida y cuéntanos de tu investigación. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar en este primer programa. Les deseo muchos éxitos. Creo que hablar de sostenibilidad es un desafío muy grande, pero muy importante, sobre todo porque todos desde nuestro espacio podemos aportar, desde la academia, desde las empresas, desde el gobierno. Creo que cada uno puede hacer profundas reflexiones de cómo podemos hacer que nuestras actividades sean más sostenibles. En mi caso, bueno, como bien dices, desarrollé este doctorado y pude desarrollar esta investigación donde precisamente estoy hablando de lo que significa la innovación digital responsable, ¿ya? Y aquí justamente se incluye este componente de sostenibilidad. Tenemos un contexto donde todo está cambiando muy rápido. Desde la parte digital vemos cómo las innovaciones digitales están transformando la forma de hacer las cosas, pero también tenemos paralelamente el tema de una creciente demanda por temas que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, estas dos dimensiones son las que hoy en día tenemos que cruzar y pensar en cómo nosotros, desde la parte empresarial, hacemos estrategias para precisamente conectar estas innovaciones digitales que puedan ser responsables. Entonces, de eso se trata mi investigación y justamente la idea es poderle dar algunas ideas a las empresas de cómo definir un modelo de innovación digital responsable, pero que sea competitivo. Entonces, ¿cuáles son estas variables, estos jugadores importantes, digamos, en un modelo que pueden hacer la diferencia para tener un mayor impacto en la competitividad? Y en mi investigación, básicamente los hallazgos y lo que nos dice es que no se puede pensar cuando uno va a hacer una estrategia de innovación digital únicamente en lo que son las tecnologías, sino que tienes que pensar también en cuáles son aquellas capacidades que te permiten actuar en este contexto que es tan rápido con agilidad. Y también incluir una variable que es la innovación responsable. Todos estos jugadores en este modelo nos van a ayudar a tener un real impacto en la competitividad y en la sostenibilidad. Como parte de las variables que, digamos, identifiqué en esta investigación es, por ejemplo, que las empresas requieren desarrollar capacidades digitales, requieren desarrollar una orientación digital clara y también tener una voluntad de cambio. Y esta voluntad de cambio es tener un liderazgo. Si tú no tienes un liderazgo y una visión de para qué vas a transformarte digitalmente, entonces básicamente estás un poco perdido, ¿no? Y el otro es, y en mi modelo, ¿no? Es la innovación responsable, diciendo que tú tienes que pensar estos nuevos modelos con esta necesidad de co-crear, ¿no? Ya es un poco el tema de innovación, de hacerlo más abierto, porque antes es como que las innovaciones se tomaban así como las decisiones en ciertas áreas y demás, y hoy en día se ve que la estrategia es poder abrirse hacia lo que te hablan los stakeholders, porque ahí tú vas a encontrar soluciones y opciones que te van a poder dar las claves para que tú puedas realmente tener una innovación digital que pueda ser sostenible. Ok, entonces en esta era en la cual las empresas tienen que subirse en este tren de la tecnología, ¿no? Donde se habla de la revolución 4.0 y de todas estas tecnologías, como son justamente la blockchain, la inteligencia artificial, toda la nube, todas estas tecnologías que necesariamente las empresas tienen que adoptar. No solo basta con decir, oye, yo quiero transformarme digitalmente, entonces voy a comprar este software, este otro software, y listo, con esto ya vengan, denme una capacitación y estoy listo para mi transformación digital o para hacer algún tipo de innovación digital. No es suficiente, ¿no es cierto? Para nada. Los temas de innovación digital están lejos de ser de solamente un tema tecnológico a ser un tema humano. Porque si tú no cambias la cultura organizacional, lo primero que tienes que pensar es eso, o sea, ¿cuál es mi cultura organizacional? ¿Cómo yo adapto esta empresa para que todos nos alineemos con esta orientación hacia lo digital? Y entonces yo puedo pensar en que voy a implementar una innovación digital exitosa o competitiva. Entonces, y yo creo además que estamos como atravesando esta diferencia también de generaciones, ¿no? Hay una generación que está muy conectada con el tema digital, que quizás son los jóvenes que están muy conectados, y quizás hay una generación
que no está tan conectada, ¿no? Claro, le cuesta Y más. que le puede costar más entender de lo que se tratan estas innovaciones. Y tiene resistencia Y también a cambiar y todo este tema. exactamente. Y quizás esta parte de la resistencia al cambio también es una de las cosas que las empresas deben trabajar fuertemente. Y que las personas entiendan de lo que se trata estas innovaciones. ¿Y para qué es esto? Porque si yo no entiendo para qué es este proceso de automatización, digitalización, entonces también poco me voy a comprometer. Entonces, sí se trata de cambiar como este mindset, este chip de las personas en las empresas para que entiendan las innovaciones digitales, de lo que se trata, el para qué están esas innovaciones digitales y cómo yo puedo ser un partícipe de este proceso. Y esto es súper importante, que las empresas involucren a todos sus actores, tanto sus empleados, y hablando de todos los stakeholders, sus empleados, sus proveedores, las personas incluso de la comunidad, en muchos casos de empresas, para que puedan aportar respecto a ver, si yo voy a hacer una innovación digital, ¿qué impactos puede tener esta innovación digital? Y yo cómo puedo solventar, porque tal vez tú puedes tomarte algo de tiempo para este proceso, pero en el largo plazo esto te va a permitir que quizás te libres de algunas externalidades que luego te pueden rebotar y pueden hacer fracasar a tu proceso. Entonces la tecnología o la parte digital o la digitalización tendría que ser como lo último y no ser lo primero que haces. Tal vez tienes que trabajar en todos estos temas de las capacidades digitales, capacidades dinámicas, que bien lo indica tu investigación, ¿no? Para conseguir realmente un mejor resultado, ¿no? Porque tal vez es mejor pasar por un proceso previo de conocimiento para llegar a una correcta adopción de todos estos temas digitales, ¿no? Así es, y yo creo que en las empresas tienen que tener ese tema muy, el para qué. ¿Qué es lo que yo quiero? O sea, ¿a dónde quiero llegar yo con este proceso de innovación digital? Entonces, ese es como mi punto de partida en mi estrategia. ¿Para qué? ¿Cuál es mi fin? ¿No? Todas las empresas al final, claro, quieren ser más competitivas, quieren generar más ingresos, pero hay unos para qué también importantes. Y eso, o sea, cómo yo quiero cambiar, cómo me quiero agregarle valor a este servicio para que pueda tener también un impacto positivo, ¿no? O sea, ese es el tema de la agregación de valor en el proceso. Entonces, tienen que pensar en el para qué y luego en los cómo, ¿no es cierto? Que incluye, por supuesto, con la tecnología, escoger adecuadamente el proceso que tú vas a hacer, pero los cómo también implica tener esta estrategia interna de ver qué es lo que está pasando en mi empresa en realidad, en esta cultura organizacional y cómo yo la puedo adaptar para que realmente tenga una verdadera, o sea, tenga un verdadero impacto positivo en lo que yo quiero hacer. Y Ahora estas pasando de la capacidades. cultura organizacional y todo este proceso de competencia y todo este tema que hay que tener, digamos que quiero desarrollar una innovación digital, ¿no es cierto? Entonces una empresa dice, bueno, yo quiero desarrollar esta innovación digital. No quiere decir que voy a hacer una transformación digital, pero ¿cuál serían como los pasos que hay que seguir como para comenzar con esta innovación digital? Y más que todo, apuntarle a la responsabilidad, ¿no es cierto? Y cómo, obviamente, si quiero tener una innovación digital es porque quiero ser más competitivo. Eso no le quita la realidad al tema, ¿no? Voy a ser competitivo porque voy a implementar tecnología. Ok, muy probablemente va a pasar si lo haces correctamente, pero ¿dónde entra el tema de la responsabilidad ahí? Sí, yo creo que esa es una excelente pregunta porque es, o sea, ¿cómo hacemos esto en la práctica, no? Porque a veces puede ser como muy discursivo y ahora sí, la innovación digital para que sea responsable. Hay algunos elementos que la empresa puede tomar en cuenta en esto de, a ver, ¿cómo aplico la innovación responsable en lo digital? Entonces, hay, digamos, 4 componentes que pueden ser bien importantes. Entonces, lo primero cuando tú vas a hacer una innovación digital, ¿no es cierto? El primer ejercicio que tienes que hacer es esto de la anticipación, hacer un análisis de anticipación. Y esto es tener como una mirada prospectiva, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero con esta innovación digital? Y una mirada prospectiva de cuáles pueden ser los impactos, los riesgos. Por ejemplo, en lo digital hay mucho el tema del manejo de la información, o sea, del riesgo de la seguridad de la información. Y uno como usuario, si quiere ver el rato que está viendo que ahí estás teniendo un servicio digitalizado, cómo están utilizando tu información, cuál es la ética que Pero estás ahí usando. tal vez, o sea, hoy en día tú viste, tal vez, hemos visto, ¿no es cierto?, distintas innovaciones digitales que salieron con todo, o sea, con toda la velocidad del mundo y quizás no analizaron ese tipo de cosas. ¿Hay cómo analizar realmente todas las cosas sin haber vivido
ese error por último? O sea, es dable que tengas que analizar, porque creo que hay cosas que ni siquiera puedes analizar porque no sabes ni siquiera cómo va a actuar la gente, o sí se podría. Justo viene ahí el segundo componente, que es cómo tú integras a los stakeholders, porque no basta con que tú hagas el análisis y tú te pongas a pensar en No, tú todas dices, las yo soy el de la yo soy el de la idea, y, idea, claro. entonces yo aquí puedo dar, no, o sea, la idea es abrir el espacio para que justo en el análisis todos tus otros stakeholders te den buenas ideas para justamente entender cuáles pueden ser los impactos. Y quizás te pueden librar, como te decía hace un rato, de algunos problemas en tu innovación digital que luego pueda tener algunos problemas ¿Ahí posteriores. tienes algún ejemplo? Por ejemplo, podrías hablar de alguna innovación que se dio cuenta, o no, mejor dicho, no midió ese riesgo y resulta que luego tuvo que corregirlo y tal vez fue más costoso. Sí, por ejemplo, hay en varias investigaciones se presenta mucho este caso del Uber, ¿no? El Uber, que es una plataforma, obviamente, que funciona perfectamente en lo digital, es una plataforma que opera, o sea, la oferta a la demanda y opera, ¿no? Pero hubo un punto, y justamente hay investigaciones que hablan de que empezaron a tener muchas denuncias de lo que son por temas de discriminación, porque cancelaban, por ejemplo, a personas de raza negra, les cancelaban en forma permanente. Y entonces empezó a observar como estos temas de discriminación o temas de violencia de género que se daba durante el servicio. Esto no tiene nada que ver con la parte digital. Esto tiene que ver con la parte ya del usuario del servicio que empieza a tener estos problemas. ¿Cómo digamos, ese proyecto, esa innovación que estaba, tenía que también solucionar esos problemas? O sea, Entonces, Uber, lo que pasaba es que la gente que pedía el vehículo decía que no quería que venga una persona de tal raza, o sea, más bien les cancelaban bueno, o sea, digamos, los drivers les porque ya le cancelaban porque había veían, qué sé una yo, la persona negra. fotografía y decía Y eso. decían no, y ¿Cómo eso era cancelaban. medible antes? O sea, justamente eso, porque antes no estaba, o sea, antes estaba dada la plataforma para que se dé el servicio. Entonces empiezan a aparecer como estos problemas, ¿no? Dentro de la operación misma de la innovación digital. O sea, como me pedías un ejemplo tal cual. Y lo que tiene que hacerle, obviamente, es dar solución a eso. Que finalmente no terminan siendo un tema de que no funcionó o si funcionó la plataforma, ¿no? Sino que como dentro de la plataforma yo le doy una atención a ese problema. Entonces, por ejemplo, Uber luego empezó a dar como todos estos servicios adicionales para poder, en los temas de género, por ejemplo, los botones de auxilio, que tú puedas tener el pin de seguridad y etcétera. Entonces, empieza a agregarse cosas, ¿no? En la innovación digital por estos problemas adicionales. Quizás al principio, cuando salieron, podían, si hubieran abierto un poco, ya haber visto un poco quizás estos problemas que se podían dar, porque finalmente esto es un tema reputacional. Y yo misma tuve un problema en Uber, o sea, que tuve un problema en realidad de un tema de inseguridad, y realmente me sentí súper asustada porque yo no, o sea, aquí no había para hacer la denuncia o para poner una alerta o algo. Entonces, es como que la plataforma no me estaba ayudando en ese tema, que era un tema de seguridad, que era un tema de discriminación o de violencia de género. Entonces, ¿cómo estos otros elementos tú cuando estás haciendo un producto, un servicio tecnológico, tienes que tratar de incluir? No se puede solucionar todo desde el principio, ¿no? Pero al menos sí lo puedes visibilizar. Y la forma, como te decía, de estos componentes uno de estos es poder escuchar justamente a que los stakeholders te den ideas sobre algunas medidas que puedas tener. O sea, tal vez en negocios o en innovaciones que tienen otro tipo de productos, tal vez que no son tan disruptivos como han sido Netflix, como ha sido Airbnb, como ha sido Uber, bueno, y algunas otras plataformas o estas innovaciones que fueron demasiado disruptivos, que cambiaron los modelos de negocio totalmente de cómo se los conocía. Bueno, entonces no dejaba de ser algo nuevo y lo algo nuevo pues también traerá también sus cosas buenas y sus cosas malas, y ha habido sus cosas malas. Tal vez en innovaciones un poquito más controladas que puedan tener las empresas, es más medible aquello, ¿no es cierto? Tal vez es más previsible este tipo de cosas haciendo los análisis como tú nos comentas. Así es, y es en apps de servicios, o sea, en general, por ejemplo, muchas empresas, o sea, han abierto como apps de servicios, ¿no es cierto? Y luego han tenido quizás algunos problemas de que quizás este producto no llega a tener, digamos, algunas de las expectativas que podrían tener sus usuarios o quizás personas que puedan sentirse afectadas. Voy a poner un ejemplo, ¿no? De una app, de un servicio, de un tema de administraciones de edificios, ¿ya? Que nosotros teníamos una empresa que administraba, digamos, a través de una app, el tema del servicio con nuestra información, de toda la gente que tiene digamos, nuestros datos y demás.
y nosotros teníamos un administrador y de repente ese administrador salió y le di esta información y mandó unos correos a toda esta base a través de esta app cuando ya no era administrador. Entonces, digamos que no se tomaron las medidas de seguridad, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay cosas que sí puedes tú ir construyendo en estos ejercicios de participación. Esto te habla en realidad como la innovación responsable como un proceso, ¿no? Como un proceso que lo puedas hacer en forma, digamos, permanente y que dentro de tus propios procesos de desarrollo no solo es el desarrollo tecnológico, es también el desarrollo de incluir estas otras cosas para medir estos impactos, estos riesgos, es lo que yo te decía, ¿no? Estas anticipaciones, que no solamente es al principio cuando sacas la tecnología, o sea, cuando sacas el producto, sino en forma permanente. Entonces, este ejercicio es súper importante. Y lo otro, que es otro de los componentes de la innovación responsable, es la capacidad de respuesta. Ya, tú sabes, tú te enteras cuál es la capacidad de respuesta que tienes para poder justamente atender estos riesgos y estas necesidades. Entonces, la innovación responsable lo que te hace es como decir, ojo con esto, haz estas estrategias, define esto, porque sin duda esto va a afectar a tu producto o servicio. Por eso es importante que veas esta variable como algo importante. O sea, no solamente pensar nuevamente en que tienes que resolver lo técnico, sino también lo otro, o sea, estos otros componentes sociales de los usuarios que van a terminar afectando a tu producto. No se trata solamente de implemento tecnología y trato de ser competitivo, pero el momento que ya coloco este componente de responsabilidad que enmarca muchas variables, me está llevando a otro tipo de competitividad. No sé, yo estaba leyendo sobre un proyecto que vendía café. Esta empresa estaba en Estados Unidos, compraban café, importaban café y vendían café. Y procesaban el café, lo procesaban el café y su negocio era el café. Pero luego se dieron cuenta que usuarios, ¿no?, en Europa, inclusive en Estados Unidos, estaban interesados por de dónde provenía ese café, ¿no es cierto? ¿Cómo ese café era comprado, cómo era producido, si es que había trato justo, si es que era ambientalmente responsable, en fin, ¿no? Elementos de sostenibilidad que la gente sabe, que la gente escucha y que a la gente le importa. Entonces ellos fueron convirtiendo, ¿no?, unas cafeterías y vendían ya el café hecho y le fueron poniendo un código de barras, ¿no?, para que la gente pueda escanear, y a través de tecnología blockchain, y por eso estábamos hablando mucho del tema tecnológico, de cómo hay que adaptar las distintas tecnologías. Esta tecnología permite dar trazabilidad a la información, es decir, permite dar confianza, y la gente, como entendía de la tecnología también, pues se daba cuenta que este café venía de una procedencia pues buena, ¿no es cierto?, aceptable para ellos, para sus valores, para sus principios. Y cambiaron su forma de vender, o sea, ellos ya dejaron de vender, importar el café, y lo que hacen más bien es, su modelo cambió hacia la plataforma realmente, y pues cambió totalmente eso, ¿no? Pero aquí hay algunos componentes, ¿no? Hay un componente de una transformación de modelo de negocio, quisiera que me lo expliques de ahí, y también hay un componente de tecnología y de responsabilidad, ¿no es cierto? Tal vez tiene algo que ver, como ejemplo tal vez de tu investigación y cómo lo podemos desarrollar un poquito ese tema. Me parece un excelente ejemplo en realidad de cómo cruza justo, ¿no?, ese tema de la innovación digital, que es lo que te decía al principio, con el tema de este mercado, digamos, que la sociedad está buscando como estos productos responsables, ¿no?, donde en realidad a la gente sí le importa, bueno, a mucha gente sí le importa de dónde vienen los productos, y por eso luego hay tantas como que dicen, no, ya este producto no compro porque, o sea, no sé, tiene trabajo infantil o hay otro tipo de problemas sociales con los que yo no me quiero sentir comprometido. Entonces, cuando tú generas este tipo de producto, ¿no es cierto?, en este caso de esta empresa que ha conectado la parte digital con la parte social, o sea, realmente está cambiando su modelo de negocio, está transformando, o sea, y realmente podemos hablar de que ahí sí ha habido una transformación digital, porque es como que cambió totalmente lo que hacían, ¿no es cierto?, se movilizaron ya a hacer otra cosa, y además habilitado por las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Entonces realmente ahí podemos hablar de que había una transformación, y sin duda debió haber exigido un cambio, digamos, de la gente que trabajaba en esta empresa hacia entender de lo que se trataba esta tecnología, ¿no?, que tampoco es una tecnología que es tan difundida. Todavía el tema del blockchain está como empezando a adaptarse en varias cosas, ¿no es cierto? Pero, o sea, es interesante cómo se ve este tema de la trazabilidad y para lo que puede servir. Entonces, creo que este es un buen ejemplo de cómo
con el uso de tecnologías y con un enfoque responsable puedes cambiar tu modelo de negocio y puedes atender como estas dos nuevas dos dimensiones de estas nuevas dos demandas que hay, la innovación digital y los temas responsables. Y ahí tal vez conectando, recuerdo al leer tu investigación que tú hablas de un concepto que se llama innovabilidad. ¿Puedes desarrollar un poquito este concepto de innovabilidad que me parece súper interesante? Sí, justamente la innovabilidad, que es bueno un concepto desarrollado por Iván de la Vega, un investigador que trabaja mucho en temas de innovación, y justamente él lo que te dice, o sea, lo que propone es que justamente lo que se trata es de innovar con un concepto de sostenibilidad, ¿no es cierto? Entonces, la innovabilidad incluye los temas de responsabilidad social, ¿no es cierto? Porque lo que te habla también es que es poner al planeta en el centro, o sea, visibilizar los impactos, o sea, tanto cómo participa la gente en el proceso de innovación, pero también cómo estos impactos, cómo impactas tú en el planeta, ¿no? Y entonces, cómo tú a través de tu innovación puedes generar valor. ¿No es cierto? O sea, cambias ahí un poquito el concepto de ponerle al cliente en el centro y más bien coges y le pones desde al planeta. Que al final si pones al planeta estás poniendo al cliente, ¿no? Porque terminamos viviendo nosotros en el planeta. Sin planeta no existen los clientes, ¿no? Pero Exacto. a la final es un poco ese cambio de conceptualización de por qué tengo que sacar un producto que considera al planeta en el centro. Claro, porque al final en el planeta están los recursos. Y sin los recursos, pues, o sea, los recursos son escasos. Y en realidad se trata de administrar de una forma sostenible los recursos y que las personas tengamos también ese enfoque. Claro, si el planeta está bien, las personas vamos a estar bien. Entonces, bueno, y aparte en este concepto digamos, de innovabilidad también es justamente, y justo en este desarrollo de este modelo es pensar también en todas estas capacidades que tú tienes que desarrollar en tu empresa para que tu innovación sea sostenible en el largo plazo. O sea, porque si yo no desarrollo capacidades dinámicas que hoy son las que necesitamos, porque hoy en día en esta nueva era de todo es rápido, si tú no tienes capacidad de responder ágilmente, o sea, estás fuera de mercado. Y eso hay que tenerlo súper claro. O sea, si tú no eres capaz de manejar información rápidamente, estás fuera de mercado. Si tú no eres capaz de explorar el mercado, digamos, con el uso del Big Data, con la inteligencia artificial, o sea, ¿cómo tú vas a saber qué es lo que está pasando? Ya el resto ya decidió y tú sigues quizás juntando la información. Entonces, ¿cómo estas tecnologías también te ayudan a responder con esa agilidad? O sea, en esta era digital no podemos decir que todo el mundo tenga que transformarse digitalmente, pero realmente todos de alguna manera sí tienen que tener elementos de digitalización en en todas sus operaciones o en todos sus procesos, ¿no es cierto? Hablando como operación organizacional, ¿no? Si hablamos ya como desarrollo, tal vez de productos y en el caso puntual que estamos hablando, innovaciones digitales, ya no solo entonces puedes pensar en voy a desarrollar una innovación digital porque tengo esta gran idea y voy a ganar dinero de esta manera y el recurso es lo que más me importa, sino que realmente ya no se trata solo de innovar algo digital, sino que tienes que pensar en la sociedad, tienes que pensar en ser responsable, pero no porque sea un tema de que vas a, no sé, de que suena bien, de que tal vez gente, de que nada te de eso, ¿no preocupas es por cierto? los demás. Sino que realmente, y eso creo que tú lo demuestras en tu investigación, es que terminas realmente siendo más competitivo. Sí. Tú puedes explicar un poco, porque tú lo demostraste científicamente, por qué realmente hacer innovaciones digitales responsables te vuelve más competitivo. Sí, o sea, bueno, en el modelo, que es un modelo de ecuaciones estructurales, lo que se demuestra es que esta variable es una variable mediadora en el modelo. Entonces, este modelo lo que te dice es que, a ver, primero, tú tienes que tener estas capacidades dinámicas, que es la que yo te digo, o sea, de esto de que tienes que responder rápido, ágil, entonces tienes que tener capacidades digitales, orientación digital, voluntad de cambiar, y eso ahí, o sea, en ejecución. Luego, por supuesto, la innovación digital como tal, tener las tecnologías, conocer las tecnologías de esta cuarta revolución industrial. Y aparece esta variable que es la innovación responsable. Entonces, dice que esta variable en este modelo, ¿no es cierto?, es una mediadora. Y esta variable mediadora hace que este modelo, digamos, se explica mejor el nivel de competitividad que las empresas de tecnología pueden alcanzar porque implementan todas estas estrategias de innovación responsable. O sea, se demuestra realmente en este modelo que al hacer estas prácticas de estos 4 componentes que determina que son la anticipación, la reflexividad, la capacidad de respuesta y el tema de empoderar o hacer que participen más los stakeholders, todos estos componentes te ayudan
cuando tú estás haciendo una estrategia, a que esto tenga un impacto en la competitividad. Entonces, claro, no se trata de hacer porque, o sea, tú eres... altruista. Exacto, altruista. Me importa el medio ambiente, y yo entonces quiero, hago esto no. para que sea bien ahí en el marketing, no. O sea, No. realmente tú puedes volverte más competitivo si es que adoptas esa estrategia de desarrollo. Exacto. En un modelo de innovación digital, si es que tú pones esta variable de innovación responsable, sí te va a impactar en la competitividad. Y eso es un gran mensaje, ¿no? O sea, es un gran mensaje para las empresas, para que puedan incluir esto en sus estrategias y que puedan realmente autoevaluarse y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer esta innovación, o sea, ¿qué es lo que quiero? Como yo te decía, el para qué, o sea, ¿qué es lo que primero quiero? O sea, quiero cambiar la experiencia del usuario y para esto quiero usar temas digitales. Entonces, ahí en esta estrategia, definir cómo... elegir como estas, digamos, estas acciones claves que yo tengo que hacer para que esto funcione, ¿no? Y lo que decías hace un rato de que, o sea, bueno, de alguna manera todas las empresas, de alguna manera tienen que, yo creo que es una obligación total. Es una necesidad de supervivencia también, ¿no? Imperiosa en muchos casos de total supervivencia, en otros casos que habilitan mejoras que pueden ser importantes. Por ejemplo, uno observa lo que está pasando, no sé, en la industria de las exportadoras de camarón, por ejemplo, del camarón y de las florícolas, cómo a través del uso de estas innovaciones digitales están logrando que puedan ser más eficientes en el uso de los recursos, porque claro, o sea, ya están tomando como datos, tienen datos permanentes de la temperatura y esto les ayuda a tomar decisiones y el uso más eficiente del agua y todo más eficiente gracias a la cantidad de información que tú puedes administrar con estas tecnologías y tomar decisiones. No es que has cambiado, pero el uso de estas innovaciones, ¿no es cierto?, dentro de este proceso productivo, te están ayudando a que seas realmente más competitivo. Y eso en todas las industrias y sectores. Con el uso de estas tecnologías puedes realmente aprovechar. Entonces, yo creo que se trata de eso. O sea, creo que una de las cosas que las empresas tienen que buscar es como ser absolutamente curiosos. Creo que el tema de la investigación a nivel de las empresas debería ser una tarea diaria. O sea, porque necesitan las empresas estar súper activadas de qué es lo que está pasando, cómo se están desarrollando las tecnologías en mi sector. Hablando de este tema de los stakeholders, ¿no resulta, por ejemplo, que puede ser un problema que invitas a todo el mundo y se vuelve un caos? Porque, claro, tú invitas para un desarrollo a todos tus stakeholders a ver qué pasa, pero resulta que se te volvió un caos tu innovación. ¿Eso te retrasaría o realmente sí debe ser parte del proceso y debe ser parte de tu proceso ese caos para que realmente prevengas un montón de cosas? Yo creo que invitar a la gente a la fiesta es una gran idea. Lo que sí es que lo tienes que hacer con estrategia, con orden. O sea, el tema de conversar con los stakeholders, tú puedes tener diferentes mecanismos para obtener información de los stakeholders, o sea, diferentes metodologías, encuestas, grupos focales, o sea, hay muchas formas de acercarte a los stakeholders de una forma metodológica y respetuosa para poder realmente entender desde tu objetivo, o sea, con un objetivo claro, qué es lo que tú quieres, poderte acercar y obtener información. Entonces, el problema es que no es que hagas la fiesta, invites, el problema es que la fiesta esté mal hecha y que luego todo esté desordenado y sea un caos, pero eso ya es tu responsabilidad. Entonces, lo importante no es, como te digo, no invitarles, no hacer la fiesta. No, es preferible invitar a todos porque es preferible tener va a ser peor no haberlos invitado. Va a ser mucho más caro no haberlos invitado, porque por ahí quizás, y bueno, ahora en realidad, hasta en muchos desarrollos digitales, hay alianzas entre competidores para desarrollar cosas y tecnologías, porque, a ver, los desarrollos tecnológicos son muy costosos, ¿no? O sea, hay cosas donde incluso tú te puedes asociar y tener alianzas hasta con tus competidores para poder desarrollar cosas interesantes. No se diga con tus clientes que te van a decir exactamente qué es lo que necesitan. Y por supuesto, tus empleados que también pueden entender, digamos, qué es lo que está pasando. Entonces, por eso escuchamos siempre como estas experiencias, ¿no? De que existen empresas que son muy grandes, que dan estos espacios de innovación y que generan internamente estos espacios de innovación y de gestión del cambio. Ahora tenemos ahí un tema. Normalmente la tecnología avanza mucho más rápido que la regulación, ¿no es cierto? Tú necesitas obviamente regulaciones para poder
llevar a cabo todas estas estrategias de responsabilidad y todo, más allá de que pueda ser parte de tu ADN empresarial que lo haces, necesitas regulación, ¿no? Al no tener ciertas reglas claras de temas tecnológicos, porque todavía la parte legal tecnológica va más lento de cómo crece la tecnología. ¿En qué medida en el Ecuador crees que las empresas están preparadas o pueden estar preparadas para poder implementar esta variable adicional en su competitividad o para ser más competitivos y en sus desarrollos? O sea, la regulación que, o sea, cómo están preparados para Las enfrentar los empresas temas que regulatorios. están preparadas como para decir, bueno, me voy a lanzar a ser responsable con mis innovaciones y que eso más bien no les retrase, por ejemplo, porque el marco ecuatoriano no es el mismo que el marco europeo. Claro, por supuesto. O sea, lo que pasa es que, a ver, es muy cierto lo que dices, que hoy en día en general, o sea, yo creo que la innovación ya está en otra cosa y estamos nosotros capaces en un punto de regulación que todavía, o sea, estamos más atrás de lo que la tecnología está avanzando. Y eso es lo que está pasando ahora a nivel internacional. O sea, realmente están tratando de regularlo, por ejemplo, lo de la inteligencia artificial a nivel de países, de comunidad, o sea, de decir, a ver, o sea, cuáles son los temas éticos mínimos que tienen que cumplirse, ¿no? Entonces, realmente la tecnología está como rebasando la parte de regulación, ¿no? Y yo creo que justo por eso las empresas, entendiendo que la regulación va a llegar, aunque tarde, pero va a llegar en un punto, ¿no? Entonces las empresas, si van a desarrollar una parte tecnológica, lo que tienen que hacer justamente es poder visibilizar estos impactos para que cuando, digamos, tú tengas, digamos, desarrollado una innovación y de repente mañana te queda una regulación porque tienes unos impactos negativos, mejor es uno tener esa claridad, ¿no? O sea, tener esa claridad de cuáles podrían ser estos impactos que esto podría generar y cómo yo voy a gestionar eso. ¿Y tú Porque pudiste ver en tu investigación qué tan avanzado pueden estar las empresas en su modelo de digitalización? No hablemos de transformación digital. Tú ves que necesitan diagnosticarse, tú ves que necesitan, o sea, que tal vez muy pocos realmente están en ese camino y otros realmente no lo están. O sea, las empresas deberían diagnosticar su proceso, su nivel para poder ir avanzando en este tema y buscar la competitividad responsable, que es lo que más les va a interesar a todos. sí, yo creo que es como que hay, o sea, muchas empresas obviamente están trabajando y hay ejemplos exitosos, pero sí hay como una diferencia muy grande también entre, o sea, las medianas empresas, las pequeñas empresas también que todavía creo que necesitan realmente como identificar bien en qué procesos van a afinarse estos desarrollos, ¿no? Y hay que decirlo también, o sea, la implementación de tecnologías sí puede ser súper costosa, O sea, ¿no? sí puede ser un privilegio de las empresas grandes. Puede ser Acá en el Ecuador privilegio y todavía. en general, porque además todo el tema de los desarrollos tecnológicos, y no solamente es el desarrollo como tal, sino luego el mantenimiento, que luego cambia la tecnología y resulta que, no sé, sobre la base que tú desarrollaste, ya mejor lo haces en otro lado, porque mantener en esa base de tecnología puede resultarte un producto muy caro que ya no es competitivo. Entonces, como todo avanza súper rápido, también es como, o sea, tienes que estar seguro en qué vas a invertir, ¿no? En ese desarrollo. Entonces, por supuesto, yo sí creo que las empresas, o sea, sería, o sea, es muy importante que hagan estos procesos de autoevaluación para ver dónde están, pero nuevamente lo que yo digo, o sea, yo creo que este componente en las empresas, de que investiguen más, o sea, de que tengan una estrategia realmente de conocimiento de qué está pasando en lo digital, en su sector, es súper clave. Si eso lo tienes que hacer a nivel de empresa, a nivel de gremios, o sea, porque ahorita, por supuesto, nosotros, o sea, si bien hay cosas que avanzamos y tenemos interesantes cosas que pueden hacerse a nivel de país, pero realmente en el otro lado del mundo, o sea, hace rato ya hicieron eso, ¿no? Entonces, si es eso de, Sí, suelen decir que todas estas tecnologías son el futuro, no, en realidad son el presente. Capaz inclusive algunas ya están pasando al pasado, ¿no? Ya están claro, apareciendo claro, nuevas tecnologías que están reemplazando estas de la Revolución 4.0 y están viniendo otras, claro, que están apalancadas por el desarrollo de estas anteriores, ¿no? claro. Pero por ejemplo, yo te digo, hice justamente un tema de metaverso, ¿no? O sea, un poco explorando más a profundidad este tema. O sea, ya hay empresas que están en el metaverso, ya están haciendo negocios en el metaverso, o sea, ya hay una cosa y yo pregunto, ¿cuántas empresas ecuatorianas están vinculadas a ese tema, por ejemplo? O conocen a profundidad ese tema, están explorando. O sea, realmente es como, ya hay empresas que están en eso. Y nosotros quizás estamos quizás terminando de enterarnos o con el miedo de que si usamos o no la nube por el riesgo de la información. Entonces sí hay como
como estamos en un paso atrás y necesitamos tener la estrategia de ir hacia adelante y entender lo que está pasando en el otro lado del mundo y realmente subirnos en ese entendimiento y en ese barco porque, o sea, realmente pasa muy rápido. Si nosotros hacemos, primero, hagamos un análisis de, a ver, desde el año 2019, bueno, finales del 2019 y 20 que empezó, ¿no es cierto?, la pandemia. Y solamente si ponemos el ejemplo del uso de los pagos digitales, por ejemplo. O sea, ha crecido desde lo que fue la pandemia, fue como realmente creció el tema de los pagos digitales, porque antes la gente tenía un montón de miedo todavía de hacer pagos digitales y con la pandemia le tocó, entonces es como que la pandemia fue el gran impulsor de muchos temas digitales, que la No, sí, gente, hay una frase que dice el temor se origina en la ignorancia. Y yo sí creo que mucho tiene que ver la comunicación, que creo que el Estado es muy responsable de comunicar y enseñar y las bases de educación que tienen que haber, ¿no? Para que no se le tema a la tecnología y más bien pues se la tome sin miedo y obviamente con todas estas variables más interesantes y cuando tenga que ver un tema de desarrollo de empresas en sus innovaciones se metan en el tema de la responsabilidad y obviamente podamos estar a la par. Tenemos una constitución que de alguna manera ampara eso y empuja eso. Entonces, también agarremos a veces las cosas que tenemos ahí, no las estamos viendo, ¿no? Entonces agarremos eso para poder implementar este tipo de cosas de manera más rápido y sí, las podamos adoptar. sí, y con responsabilidad. O sea, todo lo que hagamos en realidad, o sea, cuando pensamos, no sé, en los estudios de impacto ambiental, o sea, es como, de alguna manera para mí cuando empecé esta investigación era como que estaba como, o sea, es como que acá estaban los temas de innovación digital y acá estaba la estrategia de responsabilidad social, ¿no? Entonces, una de mis hipótesis era, o sea, ¿realmente esto está desconectado? O sea, estas dimensiones no deberían estar conectadas. O sea, de ahí partió un poco mi inquietud, o sea, porque o sea, una estrategia de innovación digital con tanto impacto que puede tener, ¿cómo te desconectas, ¿no? De esto? Y al final, no, al final está totalmente conectado y o sea, y se necesitan mutuamente, porque de hecho, con el ejemplo que tú estabas poniendo, ¿no es cierto?, de esta trazabilidad en el caso de que la gente ya quiere saber los productos de dónde vienen y que no hayan estos temas de impactos sociales negativos, es porque realmente la tecnología te puede ayudar a darle respuesta a un cliente que sí está interesado. Entonces estás conectando un producto que tiene un enfoque social, un enfoque de impacto social al final del día, ¿no? No, Entonces, sí, hay estadísticas que hablan que parecería que uno no está viendo eso, pero en realidad la gente millennial más joven o el centennial sí le importa, o sea, está dispuesto a pagar más, un gran porcentaje de ellos, eso está en investigación, está dispuesto a pagar más por productos que digan que han sido responsables, ¿no es cierto? O sea, no es un tema no es un tema solamente de que no me importe lo que el resto diga o realmente no haya, no hay un nicho que yo pueda tener, sino más bien si estábamos hablando que a los más jóvenes les importa aquello, probablemente ese es mi nicho más importante porque es el nicho que me va a cobrar al futuro, ¿no es cierto? Y sí le está importando esto, ¿no? Parecería que no es así, pero en realidad el rato que ves números, sí le importa, pero quizás la gente no lo está viendo, quizás las empresas no lo están viendo y están acostumbrados a lo pasado. sí, y esa es la parte, ¿no? Ese es justamente el ver el negocio donde está también, ¿no? Ajá. O sea, y tener esa visión de ver hacia dónde me voy con mi producto y qué es lo que yo quiero hacer y cómo quiero cambiar mi modelo de negocio vinculado a ese, digamos, a este nicho, a este sector que yo quiero atender. Entonces, sí se conectan esas cosas. Y esa es justo, digamos, la visión del nuevo empresario, ¿no? O sea, ¿cuántas capacidades debe tener el nuevo empresario? O sea, tiene que tener una capacidad, un conocimiento, un liderazgo, o sea, tiene que tener muchas cualidades, pero entre esas, tener clarísimo que el mundo cambió, ¿no es cierto? Que el mundo demanda un montón de otras cosas y que tiene que ser capaz de él cambiar y hacia atrás, a todo su equipo también, impulsar estos cambios de mentalidad que va hacia lo digital, hacia la responsabilidad. Y con el tema además, no solamente por los impactos sociales, sino también el tema de la confianza. O sea, hay en el tema digital, y creo que todos como usuarios tenemos siempre este miedo de cómo se está usando mi información, cómo se va a usar mi información. Yo necesito saber que si yo estoy entrando en un producto digital, o sea, cuáles son
las reglas que está teniendo esa empresa para el uso de mi información. Entonces también quiero escuchar eso. Entonces es una exigencia de temas de éticos y de reglas de juego que las empresas también tienen que considerar. Ya, Dentro ya de... es un tema legal inclusive, ¿no? Hoy ya hay ley de Exacto. protección de datos en el Ecuador, ya es un tema legal también que termina siendo importante y a la gente sí le importa qué está Ujú. pasando con sus datos, ¿no? O Así sea, a la es. final cuando te viene la llamada de dónde sacaron mi teléfono, ahí es que dices, bueno, ¿y esto? ¿Y de dónde sacaron? O sea, ahí te importa, ¿no? A veces no caes en cuenta, ¿no? Pero en todo Ujú. caso, sí le importa a la gente eso. Y ahí está parte de la responsabilidad, ¿no? Porque, claro, responsabilidad no es solo preocupación por el medio ambiente, ¿no? La responsabilidad tiene que ver con temas de seguridad, la responsabilidad tiene que ver con temas de salud, la responsabilidad tiene que ver con un marco mucho más amplio, ¿no? No solo se trata de ambiente, aunque la parte del ambiente, y como lo hablaste en tu concepto de innovabilidad, debe ser de centro. Y a partir del centro, el momento en que lo pones al ambiente en el centro, estás poniendo a la gente también en el centro, ¿no? Sí, sí, y ese es como el nuevo enfoque, el desafío de pensar, de abrir un poco la mente. Entonces, nuevamente el mensaje tiene que ser, o sea, sí, innovación digital no es hablar solo de tecnología. Hay muchas cosas más que tenemos que hablar, hay mucho que hay que tomar en cuenta en la estrategia y las empresas sí deben tener este desafío de autoevaluarse para ver dónde están, saber qué es lo que quieren con esto realmente y cómo van a salvaguardar de que estos elementos de innovación responsable se incorporen desde el inicio del proceso, digamos, cuando quieres arrancar la innovación y en todo el proceso, durante la ejecución. Como te decía, al final es cómo tú incluyes a estar atento a lo que te dice el mercado, los stakeholders, etcétera, para tener una capacidad de respuesta. Chévere. Bueno, Alicia, ¿qué les recomendarías a todos los innovadores digitales que tienen que considerar en estas innovaciones y a las empresas en general? ¿Qué deberían hacer, medirse, diagnosticarse? ¿Qué deberían hacer para poder embarcarse en este tren de la sostenibilidad digital? Yo creo que esto es, como te he dicho a lo largo de esta conversación, es tener súper claro cuál es el objetivo, ¿no? O sea, qué es lo que quiero hacer, pero desde cómo yo quiero dar una agregación de valor. No solamente, o sea, como a veces se piensa en cómo puedo generar el recurso. Estamos pensando en primero en cómo generar la plata y en realidad qué es lo que yo quiero, o sea, cuál es el servicio que yo quiero dar habilitado por estas innovaciones. Y hay que conocer a profundidad el tema, o sea, si vale la pena en realidad meterse al uso de ciertas tecnologías y no meterse solo porque está de moda, ¿no? O sea, porque capaz yo quiero meterme y hacer, no sé, y capaz esa tecnología no es lo que yo necesito. Entonces, tienes que conocer a profundidad, tener claridad del para qué, estar súper abierto para escuchar, ¿no es cierto? A tu competencia, a tus usuarios, a tu equipo, tener generar esos espacios de co-creación, ante todo, para que realmente tú puedas desarrollar un producto que pueda realmente atender la demanda del mercado, pero incluir estas cosas que pueden ser interesantes desde lo que está alrededor y tú puedes ver, porque además, o sea, una innovación tiene que tender también a una realidad en la que tú estás. No es lo mismo un tipo de innovación acá, no sé, en Latinoamérica que en Europa. O sea, en Europa hay incluso estas tecnologías donde hay carros compartidos y quizás en América Latina es un poco más difícil por temas de seguridad. Entonces, hay productos y productos que la tecnología te puede habilitar, pero no necesariamente aplica a tu realidad. Entonces, creo que los innovadores tienen que ver eso, los para qué y estar súper abiertos a escuchar y ser extremadamente curiosos. O sea, yo creo que acá nos tiene que salir el alma de investigadores a todos y realmente tratar de informarse al máximo. Nadie puede decir hoy en día que no tienes acceso a la información. Hoy más que nunca estamos súper conectados en el tema de acceso a la información y creo que podemos perfectamente acceder. Y esa práctica que las empresas o los innovadores tengan de una investigación permanente, yo creo que tiene que ser un llamado. O O sea, sea, es un tema de que siempre hay que hacer una muy buena investigación antes de embarcarse en algo. por supuesto. En algo, en un tema de innovación digital más, porque es costoso, pero si ya lo vas a hacer, considera la parte de la responsabilidad porque te va a volver más objetivo. Sí, y ¿Sí? hacer de la investigación una rutina y no un proceso aislado como algo puntual. O sea, voy a investigar, punto. No, tiene que ser la rutina en una empresa. O sea, tiene que haber un proceso de que estás investigando, investigando, porque hoy más que nunca necesitas
rápida información, permanente información para tomar decisiones. Porque quizás hoy, lo que ayer leíste y mañana te enteras de que eso ya no está funcionando o ya se cayó. O sea, es muy Sí, rápido. todo va a cambiar Entonces, muy rápido. uno Todo va cambiando rápido. tiene que tener esa permanente curiosidad de hacer las cosas. Ya si te cruzaste un día de brazos, o sea, creo que esa es la parte que nos desafía, que vivimos en un mundo de cambios continuos y que tenemos que estar realmente preparados para eso. Bueno, es un tema súper amplio en realidad, tecnología y sostenibilidad amplio. Pero bueno, este ha sido nuestro primer programa. Estamos muy contentos por haber conversado tan a profundidad un tema que realmente no es muy conversado, pero del cual hay que seguir hablando y seguir pues comunicando qué es lo que nosotros queremos. Así que les agradecemos a todos por haber atendido este primer programa y a ti Alicia por todo ese conocimiento y sigue haciendo muchas investigaciones. Muchas gracias y bueno, que como te dije que todos sigan investigando, los invito también a leer mi investigación y que lo puedan analizar en más detalle y pues estoy a su orden si quieren hacerme alguna pregunta también. Listo, muchas gracias a todos.